¿Cómo acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza? Es el título de este libro que acabo de publicar. Pero no solo es el título de un libro para vender más libros. No, el contenido del libro responde perfectamente al título del libro. En el contenido yo propongo una serie de medidas para resolver de una manera conjunta y coordinada este doble problema que tenemos, que es acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza. Se entiende que una familia es pobre o una persona cuando no tiene lo necesario para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Pues la primera, comer, vestirse, tener una casa, poder curarte si estás enfermo, tener acceso a la educación. Y luego tener un dinero indispensable para pagar unas necesidades básicas como puede ser la luz, el teléfono, el agua, el transporte y demás gastos que hay comúnmente. Bien, hay países pobres de extrema pobreza donde no pueden cubrir ni la primera necesidad. Esto, por increíble que nos parezca, hay gente que muere de hambre. Y muere de hambre porque no tiene lo suficiente para comer. Y luego la pobreza tiene ya distintos niveles. En países ya más desarrollados, pues los pobres no mueren de hambre, porque la comida se consigue comúnmente, el vestido, la sanidad y la enseñanza la cubre el Estado, pero luego ya lo de tener una vivienda o poder alquilar una vivienda ni pensarlo. Lo de conseguir, digamos, esos recursos indispensables para pagar el teléfono, la luz, el agua, el transporte, pues eso ya se vuelve muy complicado, digamos. Esta es la realidad. Son los distintos niveles que hay de pobreza. ¿Cómo puede un pobre dejar de ser pobre? Pues yo digo que solo hay dos maneras de que un pobre pueda dejar de ser pobre. La primera, que le toque la lotería, cobre una herencia de un pariente lejano, lo cual le va a ocurrir a uno cada 20 millones. Y la segunda, que encuentre un puesto de trabajo, que le paguen un salario que pueda cubrir sus necesidades, como hacemos la mayoría de los que trabajamos, digamos, en el mundo. El pobre deja de ser pobre en el instante o al día siguiente de cobrar el primer salario. Por eso, la solución de la pobreza se llama empleo y se llama tener un trabajo. ¿Y esto? ¿Qué entendemos por cuidar la naturaleza? Pues cuidar la naturaleza tiene dos partes muy importantes. Por una parte, estamos consumiendo una serie de materias primas, como son el petróleo, el carbón y los metales, que no se reproducen, es decir, no se reproducen como se reproduce un grano de trigo o un grano de maíz, que siembras uno y coges 50. Estos no, estos hay el que hay y nada más. Y entonces, durante los últimos 150 años, hemos consumido más materias primas que en toda la historia de la humanidad. Y esto tiene un final. El día que se terminen, se acabaron. Y tenemos que pensar que nosotros no somos los últimos pobladores de este planeta. No somos los últimos pobladores porque detrás de nosotros están nuestros hijos, están nuestros nietos y están los nietos de nuestros nietos. Y no podemos pasar a la historia como unos depredadores que acaban, digamos, con una serie de materias sin importarnos esto ni la contaminación que produce. No solo tenemos el problema de consumir unas materias primas que no son infinitas, es decir, que se terminan un día, sino que además al consumir estas materias primas también contaminamos. ¿Cómo contaminamos? Cuando quemamos derivados del petróleo, contaminamos la atmósfera, si consumimos carbón la contaminamos más, con otros derivados del petróleo como pueden ser los plásticos o los neumáticos de los automóviles, por ejemplo, pues seguimos contaminando, digamos, las tierras, los vertederos y demás. Si no depuramos las aguas residuales y tiramos toda la materia orgánica, al final contaminamos los ríos y los mares, y por otra parte, a la tierra también tenemos que devolverle la materia orgánica que le quitamos en las cosechas. Y estas son las dos partes que tiene el cuidado de la naturaleza. ¿Qué hemos de hacer? Administrar, digamos, con racionalidad y cordura unos recursos que no son infinitos, y por otra parte, no contaminar una atmósfera, una tierra, unos ríos que tampoco son infinitos ni podemos contaminarlos, digamos, de una manera alocada como estamos haciendo en esta sociedad de consumo de usar y tirar. ¿Cómo podemos resolver estos dos problemas, acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza de una manera, digamos, en conjunto y de una manera que sea posible y racional? Es decir, que no estemos pensando, digamos, en grandes teorías que no son aplicables. Bien, pues en mi libro, una de las medidas que propongo, la medida principal, que es la medida estrella, que es la locomotora de todas las demás medidas, consiste en una reforma fiscal donde hay que eliminar los impuestos al trabajo
y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado. De esta manera abaratamos el costo de la mano de obra sin que los trabajadores cobren menos y encarecemos las materias primas, sin que por ello varíe el precio del producto, porque lo que hemos eliminado de impuestos sobre la mano de obra lo hemos encarecido sobre las materias primas. ¿Qué efecto obtenemos de esta manera? Si eliminamos los impuestos al trabajo y encarecemos las materias primas, por ejemplo, con el petróleo y el carbón, pues tenemos el siguiente efecto. Las energías renovables serán mucho más competitivas con unos derivados del petróleo al doble de precio que no competir con un petróleo a 50 euros. Y digo derivados del petróleo al doble de precio porque los hemos encarecido con los impuestos. Y entonces las energías renovables, eólica, hidráulica, solar, se desarrollarán mucho antes y mucho más rápidamente. No solo necesitamos que se desarrollen las energías renovables no contaminantes, también necesitamos que se desarrolle el coche eléctrico. El coche eléctrico no es una energía renovable, es un producto consumidor de energía, pero sí tenemos mucha necesidad de que se desarrolle para que el transporte, que es gran consumidor de derivados del petróleo, pase a ser consumidor de unas energías renovables no contaminantes y que son infinitas porque se reproducen mientras haya viento, mientras haya sol, mientras corra el agua, pues esas energías no se gastan nunca, ni tampoco contaminan. Entonces, este es el primer efecto que tenemos si encarecemos las materias primas, librando al trabajo de unos impuestos que cargamos sobre las materias primas y el producto terminado, porque no solo hay que cargar las materias primas, sino también el producto terminado. Por ejemplo, hay unos casos muy concretos. Ahora vemos muchos plásticos tirados por distintos sitios, en distintos vertederos o neumáticos de coches. ¿Por qué están tirados? Porque tienen un valor muy barato. Si fueran caros, no estarían tirados. Yo, por ejemplo, no veo trozos de cobre, ni de estaño, ni de plomo, ni de zinc tirados por la calle. Nadie los tira porque saben que tienen valor, pero si alguien los tira, otro va y los recoge rápidamente. El día que los plásticos o la materia prima para hacer un neumático sea mucho más cara, si alguien lo tira, otro lo recogerá. Y no habrá que pagar por el reciclado de plásticos y neumáticos, sino que nos pagarán por los plásticos y los neumáticos. Los neumáticos de los coches tienen una cuestión muy clara, que lo que gastamos de un neumático son unos milímetros de la banda de rodadura. Si es más barato hacer un neumático nuevo que reponerle la banda de rodadura, como está ocurriendo ahora mismo, pues lo que se hace es que se consume materia prima para hacer neumáticos nuevos. Pero el día que la materia prima para hacer un neumático nuevo sea mucho más cara que reponerle la banda de rodadura a un neumático, pues los neumáticos se repararán. Y así entraremos, lo que se llama, en una economía de usar, reparar, reutilizar y reciclar. Pero esto no solo ocurrirá con los neumáticos y con los plásticos, ocurrirá también con los automóviles. Gran parte de los automóviles, que ahora mismo se mandan, se achatarran completamente y se funden, pues el día que las materias primas para hacer un automóvil nuevo sean mucho más caras, se utilizarán muchas más piezas del automóvil viejo para construir uno nuevo. Y así ahorrarnos del orden del 80% de la materia prima que ahora requiere hacer un neumático o reutilizarlo o hacer un coche nuevo. Este será el efecto más importante que hay sobre el encarecimiento de las materias primas fruto de que hemos eliminado los impuestos al trabajo. Hay que aclarar una cosa. Poner impuestos a las materias primas que hemos eliminado los impuestos al trabajo no quiere decir, bajo ningún concepto, que vayamos a encarecer los productos, porque creamos unos impuestos nuevos sobre los que hay. No. Eliminamos unos impuestos al trabajo y ponemos unos impuestos sobre las materias primas. El precio del producto final tiene que seguir siendo el mismo o muy parecido. Y este es, si eliminamos los impuestos al trabajo, ¿qué efecto tenemos sobre el empleo? Pues tenemos el siguiente. Por ejemplo, para los emprendedores. Ahora mismo un emprendedor que inicia una empresa, pues ya arranca desde el minuto 1 con un gasto, que es la Seguridad Social y el IRPF. Esto supone casi unos 400 euros al mes. Si eliminamos este impuesto, porque lo hemos cargado sobre las materias primas, muchísima más gente se podrá arriesgar a la aventura de emprender y crear una empresa nueva, porque no arranca ya con un gasto inicial de 400 euros al mes. Hay que tener presente que los emprendedores tienen mucha ilusión,
tienen mucho tiempo y tienen una idea para desarrollar, pero lo que no tienen es dinero. Pues entonces evitémosle que tengan que pagar esto. De esta manera, muchísima más gente podrá hacerse emprendedor y correr la aventura de crear una nueva empresa. Pero no solo este efecto tenemos. Al eliminar los impuestos al trabajo, también conseguimos que el emprendedor disponga de más tiempo para desarrollar su empresa. Ahora mismo, al año, a los 2 años, muchos emprendedores tienen que dejar sus empresas porque no han sido capaces de desarrollarlas en ese tiempo, porque los gastos, digamos, les apremian y les comen. Si nosotros quitamos ese gasto de impuestos al trabajo, la gente que emprende dispone de mucho más tiempo para realizar su sueño, para cuajar su negocio, para desarrollarlo y, en definitiva, dejarlo funcionando antes de retirarse. Es el segundo efecto que tenemos. Por un lado, mucha más gente podrán ser emprendedores y los que emprenden, muchos más conseguirán consolidar su trabajo. Si nosotros eliminamos los impuestos al trabajo, también conseguimos otro efecto, que es que no es lo mismo que un trabajador que ahora cuesta 60 más 40 de impuestos, 100, que luego pase a costar 60. Pues mucha más gente, digamos, los propios emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, les será más fácil contratar gente porque el costo será inferior, sin haber reducido, como he dicho antes, el sueldo del trabajador. Y también es otro factor dinamizador del empleo, porque estamos abaratando el costo de la mano de obra. Otro efecto que tenemos muy importante es que al eliminar los impuestos al trabajo, conseguimos que los países tengan una economía más equilibrada entre ellos y sean más competitivos. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo a España llegan muchísimos productos de Asia que, si ese mismo producto lo fabricas aquí, paga 4 o 5 veces más impuestos que si está fabricado en Asia. Eso no puede ser, eso es una competencia desleal. Es lo que se llama un arancel, pero al revés. Los aranceles fueron creados para proteger los productos nacionales y frenar las importaciones. Pero el sistema que hay ahora mismo es que el producto fabricado aquí paga 4 veces más impuestos que el importado, quiere decirse que es un arancel al revés, que es como pegarse un tiro o 2 en el pie. Con esto conseguiremos un mayor equilibrio. Y conseguiremos un mayor equilibrio porque cualquier producto que llegue de donde llegue pagará los mismos impuestos que si se hubiera fabricado en el país que lo va a consumir. Es decir, los impuestos al producto terminado debe de pagarlos el país que los va a consumir y no de esta manera que se genera un dumping con productos que vienen de fuera sin impuestos. Y eso hace que se desarrolle una economía de usar y tirar, una economía de comprar productos baratos que los usas y los tiras. Y tenemos que ir a lo que se llama una cultura de usar, reutilizar y reciclar, que es lo que nos favorecerá cuando consigamos equilibrar los impuestos. Resumiendo, la solución de la pobreza se llama empleo, se llama pleno empleo. Pero cuando una sociedad no es capaz de generar empleo para todos, entonces la pobreza hay que nacionalizarla. ¿Qué quiere decir nacionalizar la pobreza? Nacionalizar la pobreza quiere decir que los pobres tienen que pasar a depender de los presupuestos generales del Estado. Los pobres no son responsabilidad de las ONGs, no son responsabilidad de Cáritas, no son responsabilidad de Manos Unidas, ni del Banco de Alimentos, ni de otras ONGs. Los pobres son responsabilidad de los políticos. Son los políticos los que administran los presupuestos, que a su vez se nutren con los impuestos que todos pagamos. Y entonces, los pobres, si no se genera empleo suficiente, hay que pasar a compartir con ellos los presupuestos generales. ¿Y cómo compartimos con ellos los presupuestos generales? Pues concediéndoles un salario de subsistencia. Un salario de subsistencia que tiene que ser un mínimo que le permita vivir a una persona. ¿Y este salario de subsistencia a cambio de qué? ¿A cambio de nada? No. A cambio de prestar, digamos, un servicio en la sociedad. Si el salario de subsistencia es el equivalente, por ejemplo, a media jornada laboral, pues el que percibe ese salario tiene que, a su vez, prestar un servicio a la sociedad equivalente a media jornada laboral. ¿Qué servicio se puede prestar a la sociedad? A la sociedad se pueden prestar muchos servicios, desde ornamentar las ciudades hasta jugar a las cartas con ancianos o pasearlos o charlar con ellos, digamos, en las residencias que están aparcados delante del televisor. Se puede hacer esto
O muchas otras cosas, no digo que tenga que ser esto, pero pueden ser. Pero el salario de subsistencia no se puede dar a cambio de nada. Pero la solución de la pobreza no es el salario de subsistencia. Los pobres no quieren un salario de subsistencia ni mendigar una bolsa de comida. Los pobres quieren un empleo como tiene todo el mundo y quieren ser uno más. Es decir, no quieren para nada vivir, digamos, bajo esas condiciones. Es responsabilidad de los gobiernos crear las condiciones necesarias para que a su vez se creen empresas que generen empleo y que generen pleno empleo como hay en muchos países. Esto no es una utopía. Es decir, en muchos países hay pleno empleo. ¿A qué llamamos pleno empleo? Cuando el paro está por debajo del 5%. Cuando el paro está por debajo del 5%, es un paro técnico que se llama un poco de transición. Mucha gente está en el paro entre un trabajo y otro. Ahora, cuando el paro supera el 5%, entonces empezamos a generar pobreza en distintos niveles. Yo entiendo que es una aberración moral e intelectual los impuestos al trabajo. Y es una aberración moral porque los impuestos al trabajo generan paro, generan desempleo y generan pobreza. Y la pobreza, pues, genera muchísima frustración, desilusión y dolor en muchísima gente. Y por lo tanto, los impuestos al trabajo son una aberración moral. Pero son también una aberración intelectual, porque no hay ninguna razón lógica, es decir, que nos impida cambiar, es decir, hacer esta reforma de eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado. Esta es, digamos, la razón básica. ¿Los políticos van a hacer algo en este sentido? Pues no, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los políticos no hacen nada que no tenga demanda social. Porque la demanda social es lo que les da votos o lo que les evita perder votos. Y con el fin de crear esta demanda social, pues a su vez hemos formado una plataforma que recogemos firmas para presentar este proyecto a los políticos. Cuantas más firmas recojamos, mayor será la demanda social. Por eso yo le invito a usted, si comparte conmigo la idea de eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado, le invito a que firme en esta plataforma que verá la dirección en la parte baja del vídeo. Y de esta manera aportará su granito de arena a este proyecto, porque como dicen, más vale un gramo de acción que una tonelada de lamentación. Muchas gracias.